Estudiando, hermanos, vamos a seguir estudiando un atributo más de Dios. ¿Sí me escuchan, no? Aló. Sí, Carlos. Perfecto. Ya, porque aquí en mi celular está saliendo unas cosas en inglés que no entiendo qué dirá. Pensé que no me están escuchando. Puedes aceptarlo, es permiso creo para grabarte en la nube. Ya. Bueno, no sabía. Ya. Ya, muy bien, entonces. Hoy vamos a estudiar el atributo de Dios, que es la bondad. Ya, y el versículo que vamos a utilizar, el versículo clave, diría yo, para ver la bondad de Dios, es Lucas 19, 18. ¿Ya? Alguien que se ubique ahí para que después pueda leerlo. Pero antes de ello vamos a orar para que el Señor nos dirija también en esta reunión. Acompáñenme, hermanos, a orar. Buen Dios, gracias te damos por un día más de vida que tú nos das. Gracias, Dios, por tus cuidados. Y gracias, Dios, por estar con nosotros también día a día, Señor. Pedimos dirección esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos que nos guíes y nos ayudes a entender un poco más de ti, Padre. Dejamos este momento en tus manos y seas tú quien estés hablando a través de mí, de principio a fin. Y si hay algo también, Señor, de repente que nos está distrayendo, oramos que lo quites de nosotros y nos ayudes a concentrarnos en ti al 100%, Señor. Dirígenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dejamos esta reunión. Amén. Amén. Muy bien. Atributo de Dios, la bondad. Lucas 18:9. ¿Alguien lo encontró Lucas 18:9 para que lo lea, por favor? Ya. Ya, muy bien. A uno. 18:9. Sí, Carlos, lo leo. A uno. A ver, hermano. Algunos Carlos. confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas 18:9. 18:19. Disculpen, me equivoqué antes. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Sí. Atributo de Dios, la bondad. Ahí está hablando el hombre rico, ¿no? Y le dijo a Jesús, bueno. Y Jesús le responde, ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno. Solo Dios. Y esa es la verdad, hermanos. Solo Dios es bueno. No hay nadie, absolutamente nadie en la tierra que sea bueno. Solo Dios. Y lo vamos a ver por qué. Ya vamos a ver. Eso es lo que tenemos que estudiar hoy sobre este atributo de la bondad. ¿Qué significa bondad? Bondad significa bueno. ¿Ya? Bondad significa bueno. Entonces, ¿qué es el atributo de Dios? La bondad de Dios es que Dios es bueno. En resumen de todo, ¿no? En palabras más sencillas. Y hermanos, este atributo de Dios se encuentra en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar sobre la bondad de Dios. En toda la Biblia vamos a encontrar sobre la bondad de Dios. Por eso, hermanos, este atributo de la bondad es un atributo fundamental y es la base en sí, hermanos, de todos los atributos morales de Dios. Ya esa es la base. Pero para entender, hermanos, la bondad de Dios, ¿qué es bueno? Bueno, la bondad significa bueno. Pero ahora, ¿qué es bueno? ¿No? O sea, ¿qué es la bondad de Dios? Entonces, para entender la bondad de Dios, primero tenemos que entender qué no es la bondad de Dios, ¿no?
Entonces, ¿qué no es la bondad de Dios? Por ejemplo, la bondad de Dios no se refiere a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso porque Él es bondadoso. Vamos a ver una comparación. Por ejemplo, la misericordia de Dios. Dios muestra misericordia a alguien que está sufriendo, ¿no? O a alguien que está en miseria, o a alguien que está pasando necesidad, está frustrado en su vida. Entonces, vamos a ver que Dios muestra misericordia hacia esa persona. Mientras la bondad de Dios es para buenos y malos, o sea, para miserables y no miserables. O sea, la bondad de Dios es para toda la creación, tanto para los animales, las plantas y el ser humano. Pero la misericordia no es la bondad, pero la misericordia es parte de la bondad de Dios. Sé que no me están entendiendo, me imagino un poco, pero hay que seguir, sigan escuchando y vamos a ir aclarando un poco ello. Por ejemplo, otro ejemplo también vamos a ver la gracia. La gracia de Dios es hacia el pecador, ¿no? O sea, la gracia es recibir lo que uno no merece. Si tú pecas, si tú caes en pecado, realmente mereces castigo, pero el Señor, en lugar de castigarte, más bien te bendice, ¿no? Esa es la gracia. Pero la gracia, por ejemplo, no es dada a las plantas, no puede ser dada a los animales, sino la gracia es solo para el pecador. En cambio, la bondad de Dios es para todos, buenos o malos, ¿no? La bondad de Dios es para toda la creación. Vuelvo a repetir, tanto para los animales, plantas y el ser humano. Pero la gracia es parte de la bondad, ¿no? La gracia es parte de la bondad de Dios. Entonces, eso no es, ahí hemos visto dos ejemplos, tanto la misericordia como la gracia, que no es la bondad de Dios. Entonces, ¿qué es la bondad de Dios? Y bueno, la bondad de Dios, hermanos, hay un hermano que lo ha definido así, es la inclinación de hacer el bien generosamente a toda su creación, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo Dios es bueno sin esperar nada a cambio. Entonces, es la bondad de Dios, es la inclinación de hacer el bien. O sea, todo el tiempo Dios es bueno sin esperar nada a cambio. O sea, la bondad, hermanos, es una virtud inherente de Dios. O sea, la bondad no puede ser separada de Dios. Es algo propio de Dios, ¿no? Y la bondad no puede existir separado de Dios. O sea, hermanos, Dios no es bondadoso de acuerdo a las circunstancias. O sea, Dios no es bondadoso contigo porque tú te portas bien. Y no va a ser bondadoso contigo porque te portas mal. O sea, Dios, hermanos, en su esencia, Él es bueno. Por naturaleza, Él es bueno. O sea, todo de Dios es bueno. Eso es por eso, hermanos, que la bondad no es gracia, ni es misericordia. Pero la gracia y la misericordia es parte de la bondad de Dios. Porque si Dios no fuera bueno, no nos mostrara gracia y no nos mostrara misericordia también, ¿no? Entonces, esa es la bondad de Dios, hermanos. Y lo vamos a explicar con un ejemplo más claro en el Salmos. En el Salmo 73, hermanos, realmente he escogido este salmo. En la Biblia hay muchos salmos que hablan de la bondad de Dios para aclarar y darnos a entender mejor. Pero espero que me estén entendiendo hasta acá. En el Salmo 73, si se ubican ahí en el Salmo 73. Va a hablar de Asafat. ¿Quién era Asafat? Era un director de los coros de esos tiempos, un salmista, alguien como que estaba encargado de la música en esos tiempos en el pueblo de Israel. Pero Asafat en el verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio, para con los limpios de corazón.
Asafat tenía una mentalidad aquí realmente no correcta de la de Dios, cuando dice Dios es bueno, pero solo con los de limpio corazón. Pero acabamos, hermanos, de definir la palabra bueno, ¿qué significa? O sea, bueno es que Dios es bueno, pero con todos, ¿no? Su naturaleza de Dios es bueno, de él van a ser bueno. A pesar de que el ser humano se porte mal, él siempre va a ser bueno. No, pero aquí el salmista tenía una idea equivocada. Él pensaba que solamente Dios es bueno con los que son de limpio corazón. Dios puede ser misericordioso, sí, con aquellos, ¿no? Puede Dios impartir su gracia también. Pero Dios en sí, hermanos, en esencia es bueno con todos. Entonces, este Asafab lo que hace es, al ver que él tenía esa mente de decir que Dios es bueno, solo con los de limpio corazón, pero del verso 2 en adelante vamos a ver que los malos estaban siendo bendecidos. Los malos estaban siendo prosperados. Los malos estaban creciendo en su vida terrenal. Vivían felices, contentos. Entonces él empieza a congojarse en su corazón y a quejarse delante del Señor, ¿no? Al ver que los malos progresaban, les iba bien en todo. Pero él como bueno, como era parte del pueblo de Dios, él parece que estaba pasando por momentos difíciles, Asafat. Estaba pasando por problemas de repente, Asafat. Y es lo que dice el verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿No? O sea, él estaba pasando momentos difíciles y estaba en cierto modo juzgándolo a los malos porque les está yendo bien. Y él en el verso 13 dice, verdaderamente vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos e inocencia. O sea, el salmista estaba diciendo, por las puras yo he estado alejándome del pecado, por las puras yo he estado dejando el pecado a un lado y al final Dios no es bueno conmigo, más bien es bueno con aquellos malos. Pero en el verso 17, hermanos, hasta que entrando, dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asafat tenía una mala perspectiva de este atributo de Dios, de la bondad de Dios. Él estaba viéndolo como algo que era de una característica de Dios, pero la bondad, hermanos, es la esencia de Dios, es parte de Dios. Dios es bueno por naturaleza, ¿no? Pero Asafat parece que estaba entendiéndole mal. Y cuando entra a la presencia de Dios, realmente entra él a tener esa comunión con el Señor, a conversar con el Señor espiritualmente allí, él se da cuenta que no era así, que él se da cuenta que Dios en esencia era bueno. Y como era bueno, él no podía cambiar eso de ser bueno porque el pecador cometió pecado y al final Dios lo va a castigar. No. Entonces ahí recién él entendió que los malos, a pesar que eran malos, el Señor es bueno con ellos, porque Él en esencia es bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Pero también entendió ahí que la bondad de Dios para con los malos no va a ser hasta la eternidad, sino la bondad de Dios para con todo el mundo. Cuando el ser humano muere, ahí se va a acabar. ¿No? Entendió también que después de la muerte ya lo va a esperar el juicio a los malvados. ¿No? Y el salmista, hermanos, Asafat, termina con estas palabras en el verso 25, después de entender realmente la bondad de Dios, de entender que Dios en esencia es bueno, y Él no va a cambiar, nunca va a dejar de ser bueno. Así el ser humano se porte mal, el Señor siempre va a estar ahí, siendo bueno para ellos, dándoles el alimento, el desayuno, y muchas veces hasta a los malos enriqueciéndole, ¿no? Y el salmista se da cuenta que Dios era bueno con él también, porque no quería que se vaya al infierno. Y él estaba trabajando, puliendo su carácter, ¿no? En los problemas, con las dificultades que era pasando. Y al entender eso, el salmista termina diciendo así:
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y es algo maravilloso, hermanos, entender y saber cuando Dios es bueno. O sea, no vas a querer alejarte de Él jamás. ¿A quién tengo yo fuera de Él? Dice, no tengo nada. O sea, Asafab se dio cuenta, hermanos, que las cosas materiales de lo que Dios nos da en esta tierra, porque Él es bueno, tanto a los malos y a los buenos, no es tan importante como estar con Él en su presencia, como disfrutar con Él en su presencia. Y eso es lo que Dios quería enseñarle a Asafab. Y Asafab entendió ello cuando entró a la presencia del Señor, ¿no? Y ese debe ser nuestro deseo, hermanos, de nosotros también. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso lo que entendió Asafab. Entonces ahí vemos, hermanos, un ejemplo también de la bondad de Dios, ¿no? Puede ser el peor pecador, pero Dios siempre va a ser bueno contigo, porque su naturaleza es ser bueno, su ser es bueno, todo de Dios es bueno. La bondad de Dios, hermanos, un solo punto he traído también después de una larga introducción con ejemplos sobre la bondad. Realmente yo le he titulado al mensaje, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y hermanos, si la bondad de Dios se ha revelado en el Evangelio de Jesucristo, ahí se ha revelado la bondad de Dios. Si estudiamos la Biblia vamos a encontrar, hermanos, sobre la bondad de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar bastante la bondad de Dios en varios personajes de la Biblia, hasta en el pueblo de Israel. Vamos a ver que Dios ha sido muy bondadoso con ellos, con David, con todos, hasta con nosotros mismos. Pero la bondad de Dios, hermanos, hoy en día ha sido revelado en el Evangelio a través de Jesucristo. La palabra Evangelio sabemos que significa buenas nuevas, ¿no? El versículo de Lucas 2:10, ahí habla sobre cuando el ángel está dando las nuevas a los pastores, ¿no? Diciendo que ha venido el Salvador y ha nacido el Mesías. Entonces, Evangelio significa buenas nuevas. Ahí vemos la bondad de Dios, buenas nuevas, ¿no? Mateo, a ver si nos ubicamos en Mateo 5, del 43 hasta el 45. Dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios es revelada en el Evangelio a través de Jesucristo. Este versículo, hermanos, de Mateo 5, del 43 al 45, está hablando también sobre la bondad de Dios. O sea, Dios es bueno con todos, ¿no? Con todos los hombres. Cuando llueve para buenos y malos. Cuando hay para los buenos y para los malos. Ese es Dios, Dios es bueno. Pero Dios, hermanos, también en su gracia común, ¿no? Él es así. En su gracia común, Él está para todos. Tanto para buenos y como para los malos, ¿no? Él bendice a todos. Pero Dios, hermanos, en particular, es bueno o es bondadoso con aquellos que creen en el Evangelio. ¿Ya? Dios en particular es bueno y bondadoso con aquellos que creen en el Evangelio.
Dios es bueno con todos. En su gracia, Él va a bendecir a todos. En su gracia, Él va a dar de comer a los buenos y a los malos. Pero hermanos, Dios es bueno en particular también con aquellos que creen en el Evangelio. ¿Cómo así? El Evangelio, ¿no? El Evangelio habla, hermanos, sobre la verdad y la condición en el que el hombre se encuentra, ¿no? El Evangelio nos va a hacer ver que el ser humano es un pecador, que merece la eterna ira de Dios, y eso lo dice Romanos 1:18, ¿no? Habla sobre ello. ¿Dónde está? Romanos 1:18. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todo aquel que practica el pecado. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, esas son las malas noticias que muestran nuestra condición pecadora, ¿no? Del ser humano, que merece la ira de Dios, o sea, que merece la muerte por su pecado, por su maldad. Pero la buena noticia es que, hermanos, Dios en su bondad, digámoslo así, Dios en su misericordia y en su amor, estableció un camino o estableció una vía por medio del cual el hombre pueda escapar del juicio, por medio del cual el ser humano, hermanos, pueda obtener el perdón de sus pecados y pasar a la eternidad, y pasar a tener la bondad de Dios para siempre. Hoy en día, como les dije al principio, los malos también disfrutan de la bondad de Dios, pero cuando mueran se va a acabar. Pero Dios nos ha revelado su bondad a través del Evangelio y quiere que todos disfruten de esa bondad, no solo hoy en día, sino para siempre. Y Él ha enviado una vía en su bondad, un camino. Y ese camino, hermano, esa vía es Jesucristo. Es a través de Cristo Jesús. Cristo vino, hermanos, a vivir en esta tierra, vivió una vida perfecta, porque Él es perfecto. Pero también, hermanos, Cristo vino a rescatarte del infierno. Nosotros por pecadores merecíamos la ira de Dios. Nosotros por pecadores merecíamos la muerte. Pero Cristo vino para rescatarte del infierno. Cristo vino, hermanos, a morir en la cruz del Calvario. El lugar que nos correspondía a nosotros, lo tomó Él. O sea, la cruz en donde Cristo fue clavado, esos clavos, esos azotes, esos golpes, esas burlas, cuando lo escupían, eso merecíamos nosotros, porque nosotros somos pecadores, Él no. Pero Él vino y tomó ese lugar por nosotros, tan solo para que nosotros podamos disfrutar la bondad de Dios por toda la eternidad. Él vino y tomó ese lugar. Cristo murió, Cristo resucitó y ahora está en el cielo y va a venir por segunda vez también. Va a venir a llevarnos a todo aquel que no ha rechazado la bondad de Dios a través del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. En ninguna parte, hermanos, de la Biblia se hace más evidente la bondad de Dios que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia. En su bondad, hermanos, Dios proveyó un camino de perdón para los pecadores. Y gracias a ello, hermanos, es que ahora nosotros somos declarados justos delante de Dios, ¿no? Gracias a la obra de Cristo, hermanos, ahora tenemos la comunión con Dios. Willy dijo de antes, gracias a la obra de Cristo, ahora tenemos un Padre, que es Dios. Ahora somos sus hijos de Dios. Pero gracias lo debemos a Dios porque Él reveló su bondad a través de Cristo.
nosotros merecíamos la muerte. De enemigos hemos pasado a ser amados, amigos de Dios. Pero todo se lo debemos a Cristo, hermanos. Todo se lo debemos a Cristo. Y esa es la bondad de Dios, ¿no? No nos declaramos, hermanos, rectos, no nos declaramos justos delante de Dios por tener buenas obras, ¿no? Sino gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos vivir agradecidos a Dios que Él mostró su bondad a este mundo lleno de pecado, a este mundo lleno de maldad, al ser humano que dio la espalda a Dios, dice Romanos en el capítulo 2. Nos alejamos de Dios, vivimos de acuerdo a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, practicando la maldad en idolatría. Pero Dios mostró su bondad, enviando a su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz y disfrutemos la bondad por toda la eternidad con Él, ¿no? Pero hermanos, también con esta oferta de salvación que Dios nos hizo por poner nuestra fe en Jesucristo, también debemos entender y precisar, ¿no?, las advertencias. La bondad de Dios, hermanos, va dirigida a nuestro arrepentimiento. Eso dice Romanos 2:4. Dice así: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bondadoso. El objetivo es que Él te quiere guiar al arrepentimiento, que te des cuenta de tu pecado, que estás mal y que te arrepientas, porque esa es la única forma de disfrutar la bondad de Dios por toda la eternidad. Pero si rechazamos la bondad de Dios en Cristo, hermanos, si rechazamos el Evangelio, traeremos sobre nosotros la divina ira de Dios, lo que dice Romanos 1:18, ¿no? O lo que dice Romanos 11:22 también. Romanos 11:22 dice así: mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, la bondad de Dios es para buenos y malos, pero Dios ha revelado su bondad a través de Jesucristo para toda la eternidad. No confundamos, hermanos, que si Dios te bendice con un trabajo, una casa, un carro, una salud, tienes todo, que eso es la bondad de Dios. La bondad de Dios va más allá de eso, hermanos. La bondad de Dios es que quiere que tú seas salvo. Es que quiere que tú no vayas al infierno. Y quiere que disfrutes por toda la eternidad. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero y si no lo haces, algún día esa bondad se va a acabar. Vas a morir y vas a ir al infierno, ¿no? Entonces la pregunta debería ser: ¿quieres experimentar la bondad de Dios en tu vida por toda la eternidad? ¿Quieres experimentar la bondad de Dios en tu vida por toda la eternidad? De repente, amigo, tú que nos visitas, tú que estás escuchando el Evangelio, aún no has entregado tu vida a Cristo. Dios sigue siendo bueno contigo. Dios siempre te va a bendecir. Porque Dios en su naturaleza es bueno, en su esencia es bueno. Así nos portemos mal, Dios va a estar ahí siempre. Pero eso se va a acabar cuando tú mueras. ¿No? ¿Y cómo seguir experimentando la bondad de Dios en nuestras vidas por toda la eternidad? La única forma es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la única forma, no por ser buena gente o por hacer buenas obras. No, sino es aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Esa es la única forma, amigos y hermanos, que podemos experimentar la bondad de Dios en nuestra vida por toda la eternidad. Así que hoy es el tiempo. No esperen más. Yo les animo a los que nos visitan, ya están escuchando la palabra del Señor. No esperes más, hoy es el tiempo. No vaya a ser que después sea demasiado tarde. No, y la ira de Dios esté sobre ti. Entonces, ¿cómo Dios nos ha mostrado su bondad?
hacia nosotros en este tiempo es enviando a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que muriera por nuestros pecados, para rescatarnos y darnos vida eterna y vivir por la eternidad en el paraíso. Para ir aplicando ya nuestras vidas. Cómo Dios está mostrando su bondad hacia nosotros actualmente. Ya hemos visto que Dios nos ha mostrado su bondad a través de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios ha mostrado su bondad a muchos de sus hijos. Pero ¿cómo Dios está mostrando su bondad hacia nosotros actualmente? ¿Has experimentado tú la bondad de Dios en estos tiempos de pandemia? Hoy pasamos momentos difíciles de pandemia. ¿Realmente el Señor les ha abandonado? Algunos no tienen trabajo, pero ¿realmente el Señor te ha dejado de hambre? ¿Ha habido un día que no has tomado desayuno, no has almorzado, no has cenado? Dios es bueno. Así tú te portes mal, Él siempre te va a dar el desayuno, el almuerzo y la cena. Te va a dar salud, te va a dar vida, ¿no? ¿Has experimentado la bondad de Dios en tu vida en estos tiempos de pandemia? Cuando has estado enfermo, ¿el Señor te ha abandonado? ¿O el Señor ha estado proveyendo el dinero? ¿El Señor ha estado abriendo puertas para que te atiendan, te curen los médicos? En estos tiempos de pandemia, hermanos, Dios está proveyendo trabajo, salud, ¿no? Dios está proveyendo paz, consuelo, gozo a cada uno de sus hijos. Y sobre todo, hermanos, no olvidemos que Dios nos ha provisto la vida eterna. Quizás estemos pasando momentos difíciles estos tiempos de pandemia. Pero no, eso no es el final, hermanos. Dios es bueno, no lo olvides. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti, aunque tú no lo entiendas. Pero no olvides que Dios es bueno. ¿Cómo nosotros podemos mostrar la bondad de Dios? Antes de pasar a ello, yo me acuerdo, me vino a la mente, me acordé, yo a veces cuando yo no me iba a la iglesia los domingos, me ponía a trabajar y ese día me iba mal, muy mal, realmente no hallaba carreras, no hallaba nada, me iba mal. Y yo pensaba en mi mente y decía, Dios me está castigando por no ir a la iglesia. Es como si estaba yo diciendo, Dios no es bueno conmigo. Pero no es así, hermanos. Dios es bueno por naturaleza. Así tú te portes mal, Él es bueno, Él siempre va a ser bueno, Él te va a dar lo que necesitas ese día. No, él no es un Dios que ya porque tú te portaste mal, Él se va a vengar de ti. Pero como les dije de antes, si no aceptas la bondad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios va a estar sobre ti y algún día vas a ir al infierno, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos mostrar la bondad de Dios? El versículo de Mateo, hermanos, es importante también, Mateo, que acabamos de leer. Mateo, a ver, ¿dónde lo tuve? Espérense, lo busco. Mateo 5:43. Ahí nuestro Señor Jesucristo está dando como un mandato en Mateo 5:43. Voy a leerlo de nuevo. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrar la bondad de Dios hoy en día? Amando a nuestro prójimo, ¿no? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, hermanos, una forma de mostrar bondad, así como Dios nos ha mostrado bondad a nosotros, siendo enemigos de Dios, Él envió a su Hijo que muriera en la cruz. Una forma de mostrar bondad es amando a nuestros enemigos. Y no solo a los que nos caen bien, ¿no?
bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien a los que os aborrecen, y orando por los que os ultrajan y os persiguen. Los hermanos, es lo que debemos hacer nosotros hoy en día, como tenemos la bondad de Dios en nuestra vida. Porque recuerden que la bondad de Dios también es un atributo del Espíritu Santo, ¿no? Un fruto del Espíritu Santo, disculpen. Entonces, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, viene a morar el Espíritu Santo y por lo tanto nosotros también tenemos la bondad. No lo vamos a tener la bondad que lo tiene Dios, ¿no? Al 100%. Pero sí vamos a poder nosotros como hijos de Dios ahora reflejar la bondad de Dios. Y una de las formas es, hermano, amando a nuestros enemigos, haciendo el bien a los que nos tratan mal, orando por aquellas personas que nos tratan mal. Una forma de mostrar la bondad de Dios es perdonándonos unos a otros también, hermano. A veces alguien te hace daño o alguien te ha insultado, te ha tratado mal, perdónalo. No lo guardes rencor en tu corazón, no lo guardes odio. Si viene a pedirte un favor, hazlo. Sirviéndonos unos a otros, ¿no? Y orando unos por otros. Haciendo siempre el bien, aunque nos paguen mal, hermano. Entonces, en conclusión, Dios es bueno en todos los tiempos. La muestra de su bondad, hermanos, es para con toda su creación. Para Él no hay excepción de personas. Él es bueno para con todos. Y nos ha mostrado su bondad enviando a su Hijo Jesucristo para que aceptemos la bondad de Dios y poder tener vida eterna, ¿no? Como hijos de Dios, hermanos, entonces es nuestro deber practicar la bondad de Dios sin esperar nada a cambio. Muy bien, vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos por ser muy bondadoso con toda tu creación. Gracias, Dios, por mostrarnos la bondad a través del Evangelio, a través de Cristo. Realmente nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, ir al infierno. Pero tú fuiste bueno con nosotros. Enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y así poder disfrutar por toda la eternidad, Señor, tu bondad. Y eso es algo maravilloso, Señor, como dijo Azafat. No hay nada más hermoso y más glorioso que estar contigo, Señor. No hay nada más valioso, no hay nada más reemplazable, Señor, que tú. Tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque eres bueno con todos, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.